Entre tanto corre de la vida estamos viviendo estresados, con ataques de pánico, con ansiedad, con palpitaciones, pero tal vez usted pueda curarse o bajar eso con la homeopatía. La doctora Fanny Gómez, buenos días, doctora. Ítalo, un placer. Gracias por invitarme. El placer es mío. Ahora, ¿qué es lo que desata la ansiedad en las personas que vivimos siempre con ese clic de alerta? Algo está pasando. No vivimos tranquilos. Bueno, en general, Ítalo, el tema es bastante complejo, ¿verdad? Sin entrar en términos de psiquiatría ni profundizar en ello, pero definitivamente las causas son multifactoriales. Vivimos, como vos decís, en un corre-corre, entonces lamentablemente siempre estamos manejando diferentes niveles de ansiedad, manejando diferentes niveles de estrés. Sí es importante clarificar, Ítalo, que el tema de hoy es mucho lo que es crisis de ansiedad, y ya lo que son como ataques de pánico, ¿verdad? Eso me llama la atención, doctora. ¿Cuándo podemos saber que tenemos miedo y cuándo uno dice, no, esto es un ataque de ansiedad? Ok, en ese caso, por ejemplo, yo puedo tener miedo a las alturas, pero no significa que cuando yo esté exactamente en ese momento en un edificio, en un ascensor de esos de cristal donde uno está viendo las alturas, vaya yo a perder el control de mis emociones, vaya a perder yo el control de mi respiración, empiece con palpitaciones, con terrores, con miedos a morirme, con miedos a que voy a tener algún accidente. El miedo puede ser simplemente un miedo a un insecto, pero cuando yo estoy frente al insecto yo no pierdo el control de la situación, o miedo al escenario y simplemente yo cuando estoy en el escenario no estoy perdiendo el miedo a ello, ni estoy perdiendo el control. Entonces, miedo es, yo puedo tenerle miedo a algo. Pero ya, ansiedad es que ya yo estoy a la larga teniendo ciertos niveles de descontrol de mis emociones. Y ya ataque de pánico es que cuando estoy delante de ese miedo o anticipo que voy a ir a un edificio donde voy a estar a cierto nivel de pisos, empiezo a ponerme ansiosa y puedo llegar a generar un ataque de pánico cuando ya estoy acercándome o estoy en el sitio definido. ¿Hay tratamientos para ese ataque de pánico, para poder controlar eso, doctora? En general, la ansiedad y los ataques de pánico se manejan en la medicina convencional con los mismos tipos de medicamento, Ítalo, que ese es un problema y que tal vez por eso es la importancia de la homeopatía y de las terapias alternativas. Porque en el caso de la medicina convencional, nosotros como profesionales de salud, Ítalo, estamos vividos bajo un mundo muy restringido de un grupo de medicamentos muy específicos. El que más se utilizan, que creo que la mayoría del público los conoce, son las famosas benzodiazepinas o los psicotrópicos, que góticas de clonazepam, que esto, que diazepam, lorazepam, los que tenemos un poquito tal vez más de dinerito podemos comprar Tafil o algún tipo de medicamento que sea como más finito, pero lamentablemente todos sabemos, Ítalo, porque todos lo sabemos, que esos causan adicciones, causan tolerancia, o sea, con el tiempo a la larga vas a tener que consumir mayor y mayor y mayor cantidad de dosis. Y el ataque de pánico, generalmente los médicos trabajamos sobre el ambiente o sobre el ámbito de esos medicamentos que causan adicción o dependencia y además de eso problemas importantes de salud y tolerancia, y unos grupos de antidepresivos que lamentablemente todos tienen sus efectos secundarios, sus problemas de interacciones, etcétera, ¿verdad? Una amiga en casa ya nos está escribiendo y nos dice que ella sufre de ataques de ansiedad y que ella está bajo esas recetitas médicas que le dan, pero ella se siente amarrada a eso. Correcto, y es que uno se amarra, Ítalo, porque a veces incluso la dependencia ni siquiera se ha desarrollado. De hecho, los antidepresivos no desarrollan dependencia, pero nosotros nos da tanto temor perder el control de nuestra situación o nuestra vida diaria, o por ejemplo vos tenés un ambiente laboral donde manejas muchos niveles de estrés porque es un ambiente laboral sumamente estresante, sumamente demandante. Entonces la gente no deja de tomarse los medicamentos, lógicamente, para no tener una recaída, pero después se vuelven con una dependencia que no es física, es más que todo como psicológica, y entonces es el temor a que caigas en un ataque de pánico por empezar a tratar de ver cómo dejas esos medicamentos que de una forma u otra te amarran de por vida. ¿Puedo cortar ese círculo vicioso de los medicamentos y entrar a la homeopatía? ¿Qué me va a hacer en mi cuerpo? En general, yo trabajo mucho, Ítalo, lo que es la naturopatía y lógicamente me especializo en medicina homeopática. Pero por supuesto que sí podemos. Lógicamente, uno como profesional de salud tiene que ser muy cauto, Ítalo, porque en general las causas son multifactoriales. Entonces, yo puedo tener detonantes de crisis de ansiedad, por ejemplo, por traumas que he vivido en la niñez, en la adolescencia o en la adultez, un accidente automovilístico y después entras con procesos de estrés postraumático
traumático, ¿verdad? Dolores que lo lleva uno en el alma por toda la vida. Por supuesto, o incluso no solamente esos traumas, y no cerras heridas, no entras en terapias psicológicas, no entras con psicoterapia, no buscas a profesionales que te ayuden a salir adelante e ir cerrando esos ciclos viciosos, sino que lamentablemente también nos quedamos como amarrados a eso y no queremos como salir adelante. De ahí la importancia, Ítalo, de la medicina alternativa complementaria. Yo, por ejemplo, dentro de las causas, Ítalo, antes de entrar con lo que es la naturopatía y la medicina homeopática, sí es importante aclararle al público televidente que nos está viendo hoy que siempre tienen que buscar un profesional de salud capacitado, porque Ítalo, no necesariamente la crisis de ansiedad o el ataque de pánico están unidos por el exceso de estrés y el mal manejo de ese estrés, porque tal vez tenés estilos de vida poco saludables, no dormís bien, no comís bien, pero resulta que hay enfermedades que te pueden causar eso, una diabetes, un problema de tiroides, Ítalo, un hipertiroidismo. Hay que revisarse. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo una vez que ya empiezo con esos ataques de ansiedad? Que yo no, estas palpitaciones no son normales, estoy en casa. ¿Qué es lo que tengo que hacer, doctora? Si no tenemos lógicamente ningún tipo de medicación y estamos empezando a vivir los primeros síntomas de cuadros de ansiedad generalizada, no tal vez ya un ataque de pánico franco, ¿verdad? Pero sí un problema de ansiedad generalizada, lo ideal es siempre leer un poco. Ahora hay mucha información en las redes sociales, hay mucha información en internet. Siempre es importante tener técnicas de respiración, técnicas de relajación a la mano. Cuando nos sentimos ansiosos y tal, siempre nos recomiendan, o nosotros como profesionales recomendamos, el alejarnos de esos estímulos que en ese momento nos están siendo nocivos, por ejemplo, ¿verdad? A veces estamos, lamentablemente incluso hay personas que sufren de agorafobia, que es el hecho de que tenés miedo de estar en lugares donde hay multitudes, en lugares donde estás como expuesto, donde vas a dar una presentación, por ejemplo, hoy digamos que estoy hablando con vos y tal vez yo me siento ansiosa, entonces uno tiene que valorar si vale la pena o no exponerse a eso y perder el control, porque eso te puede llevar hasta un hospital por una hiperventilación o un problema respiratorio, Ahora, ¿verdad? si necesitamos curarnos, denos la receta, la solución, doctora. Bueno, homeopatía, qué lindo, ¿verdad, Ítalo? Qué lindo sería si todo fuera así, pero en realidad, para mí, ante todo en homeopatía, en el tema, la vez pasada que me invitaron y que fue un placer venir la primera vez que vine, yo les comentaba a los televidentes que recuerden que la homeopatía es integral. La homeopatía, yo no solamente analizo el momento de la crisis, el momento del ataque de pánico, sino las causas. Por ejemplo, tengo herencia, tengo familiares que tienen problemas de ansiedad, doctora, de depresión. Pequeña pausa, nos claro están escribiendo y esto es importante, ahí está nuestro número. Una señora que le dan los ataques de ansiedad en la noche, se levanta y pega el grito de un solo, ya cuando duerme. ¿A qué se debe eso, doctora? En realidad, eso es importante valorarlo y en homeopatía se valora. Quiero aclarar, y no es una cuestión de crítica, pero quiero aclarar que en la medicina convencional no importa si el terror es nocturno, el terror es diurno, el terror es en un escenario, el terror es en hablar en público, se maneja con exactamente los mismos grupos de medicamentos. En la homeopatía no. En la homeopatía nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, el estramonium, que el estramonium, por ejemplo, son las personas que entran con cuadros de ansiedad, pero que ante todo se vienen a complicar con problemas de tics, o esas personas que empiezan a hablar como logorrea y que no paran y no paran y no paran y no paran. Eso lo va a bajar. Eso lo va a controlar. En homeopatía generalmente nosotros trabajamos medicamentos desde el arsénico, un album, la silicia y todo. Entonces, por ponerte un ejemplo, aquí hay una variedad de miedos. Aquí trabajamos miedos nocturnos, aquí trabajamos miedos cuando somos tímidos y no queremos exponernos como a una situación embarazosa. Para ir terminando, doctora, ¿cuántas gotitas al día más o menos, pero esto es personalizado, se pueden tomar? Todo eso es personalizado, va a depender muchísimo de, por ejemplo, en naturopatía, para cerrar el ciclo, en naturopatía yo trabajo estos dos medicamentos principalmente, que son maravillosos principalmente para adolescentes y adultos mayores, que es para controlar ansiedad y ataques de pánico combinados, y generalmente es 3 veces al día. En homeopatía, Ítalo, generalmente yo lo trabajo en solución de agua destilada, si es en niños pequeños que sufren de problemas de, por ejemplo, neuresis, que se orinan en la cama en la noche por terror nocturno, entonces lo trabajo con agua destilada.
pero en adultos y así es con soluciones hidroalcohólicas. Casi siempre son 10 a 15 gotitas 3 veces al día. En un ataque de pánico, vos podés cada 15, 20 minutos, dependiendo del medicamento homeopático, hacer de 10 a 15 gotas cada 15, 20 minutos hasta 6 dosis seguidas para lograrte sacar de ese momento. Doctora, siempre es un gusto tener aquí. Ítalo, un Se lo placer agradezco para mucho. mí y les agradezco muchísimo su tiempo. Patricia.